Complejamente, descifrando la mente con humor y conocimiento. Tu dosis semanal de psicología con Víctor Hernández y Arturo Herrera. Hola, ¿qué tal? Esperando se encuentren muy bien. Un saludo muy afectuoso a toda la República Mexicana, a todo el continente americano, a decir verdad, partes de Europa donde ya nos escuchan, Vic. Así que es un gusto volver a saludarles. Bienvenidos a Complejamente. Una vez más, saludo con gusto y afecto a mi gran amigo y colega, el psicólogo Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Vic? Hola Arturo, muy bien, pues aquí mira, emocionado ya por este nuevo episodio que vamos a grabar hoy, el primero que grabamos en el año, no es el primero que sacamos en el año, pero sí el primero que grabamos, así que pues muy emocionado y contento, un saludo a toda nuestra audiencia y pues esperamos que este episodio les guste mucho. Así es, Vic, porque el día de hoy tenemos un tema que aparentemente no hace ruido, pero es más común de lo que se cree. El día de hoy, gentil público, fíjense bien, les vamos a hablar acerca de lo que es el síndrome del impostor. Y como ustedes ya saben, contamos con las secciones de cada semana, que es nuestro dato curioso y pregúntale a los expertos. Vic, en el dato curioso del día de hoy, fíjate, tenemos que cuando tenemos recuerdos incompletos, nuestro cerebro rellena los vacíos con información de su propia cosecha. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Y por supuesto, para la gente quisquillosa, la gente que le interesa la psicología y las preguntas, en la sección Pregúntale a los expertos, tenemos una pregunta de un paciente que considera que las emociones le estorban. Fíjate, Vic, que aquí la pregunta es la siguiente: ¿de qué nos sirve tener emociones? ¿No seríamos mejor si no las tuviéramos? ¡Ay, caramba! Vamos a responder esto más adelante. Así que pónganse cómodos, vayan por algo de beber, de botanear, o si van camino al trabajo, suban el volumen, ¿verdad? Disfrútenlo, así como nosotros disfrutamos al hacer este podcast. Bien, Vic, pues empecemos a hablar entonces sobre el síndrome del impostor. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, comencemos. Excelente, Vic. Fíjate que este término no es un término muy nuevo. Este término apareció en 1978. Su primera emisión fue en un artículo emitido por las psicólogas norteamericanas Pauline Ross Kleins y Susan Imes. Posteriormente, en 1985, Pauline Rose hace la presentación de su libro, que se llama Fenómeno del Impostor. Así que este puede ser llamado síndrome del impostor o fenómeno del impostor. En algún momento yo pensaba, Vic, que el síndrome del impostor era pues esas personas que como que mienten por convivir, ¿no? Puede sonar así como que soy un impostor para toda la gente y lo hago al propósito, pero estoy consciente de eso. Entonces, nada que ver. Fíjense bien de lo que se trata brevemente. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que las personas tienen un pensamiento persistente de ser un fraude, a pesar de contar con evidencia objetiva de validar todas sus habilidades y sus logros. Así que vamos a ver qué tenemos para este contenido, Vic. Así es, Arturo. Es importante hablar de esto porque, primero, es un fenómeno o un síndrome, pues más común de lo que pensaríamos, ¿no? Es decir, muchísimas personas lo padecen. El problema es que es un fenómeno muy silencioso. ¿Por qué? Porque las personas que lo padecen rara vez quieren hablar de ello, porque les da vergüenza, porque sienten que van a ser juzgados, porque ellos mismos ya se están juzgando, entonces se lo guardan, lo callan. Y entonces, pues definitivamente esto genera que este fenómeno cause problemas en diferentes áreas, desde cuestiones laborales, profesionales, temas de pareja, temas con la familia, con los amigos, en fin. Por eso es que consideramos tan importante el día de hoy hablar de este fenómeno. Entonces, me gustaría iniciar platicándoles una breve historia, donde vamos a ver cómo este síndrome se hace presente. Si te identificas con la historia, créeme que este episodio va a ser para ti. Desde pequeño, Daniel siempre había sentido una presión invisible.
Sus padres, ambos profesionales exitosos, esperaban mucho de él. Cada logro era un peldaño más en una escalera que parecía no tener fin. Si sacaba buenas notas, era porque podía dar más. Si ganaba un premio, era solo una muestra de lo que era capaz de conseguir. A pesar de sus esfuerzos, Daniel nunca se sentía del todo satisfecho. Siempre había algo más que lograr, algo más que demostrar. Con el tiempo, esta necesidad constante de superación se convirtió en una carga pesada. En la universidad se destacó en su carrera y obtuvo un trabajo en una empresa multinacional. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, seguía sintiendo que era un impostor. En el trabajo, Daniel era reconocido por su perfeccionismo y su dedicación. Pasaba horas extra revisando su trabajo, buscando errores que nadie más podía encontrar. A menudo posponía la entrega de sus proyectos por miedo a que no fueran lo suficientemente buenos. Sus compañeros lo admiraban, pero él se sentía como un fraude. Por las noches, Daniel se acostaba pensando en sus logros y se preguntaba cómo había llegado tan lejos. Se sentía como un impostor que en cualquier momento sería descubierto. Evitaba las reuniones sociales y las actividades que lo ponían en el centro de atención por miedo a que alguien notara su falta de preparación. A menudo que pasaban los años, Daniel se dio cuenta de que su miedo al fracaso lo estaba limitando. Evitaba tomar riesgos y se conformaba con lo que tenía, por miedo a perder lo poco que había conseguido. A pesar de sus éxitos profesionales, su vida personal se veía afectada. Sus relaciones interpersonales eran superficiales y tenía dificultades para establecer vínculos profundos con los demás. Aparentemente uno dice, no pasa nada, solamente me están exigiendo lo que esperan de mí. Pero ¿cómo esto puede ocasionar que de alguna manera tampoco tengas autosatisfacción, autorrealización, que la veas por perdido por el simple hecho de, pues, tener a lo mejor una carga emocional bastante pesada, ¿no? Que te ponen mucho sobre tus hombros, que confían tanto en ti, o que en el peor de los casos no te valoran todo lo que has logrado. Por ahí una vez un jefe en un trabajo tuvo una charla con una compañera y esta compañera salió un poco triste de ahí. Al preguntarle qué le pasó, pues ella me dijo que ella muy emocionada le comentó que estaba trabajando para sacar su carrera. Y el jefe le dice, pues no tiene nada de extraordinario porque eso ya lo hace la mayoría de la gente. Entonces, pues obviamente viene una desmotivación, ¿no? ¿Qué ocurre en una persona que tiene un cerebro fértil para este tipo de semillas? Pues obviamente que va a germinar un montón de maleza, de inseguridad. Es lo único que va a pasar. Entonces, bueno, vamos a platicar más adelante de esto, Vic, para que pues las personas que nos están escuchando puedan ver si se sienten identificadas o conocen a una persona con este tipo de situaciones. ¿Vale? Así es, Arturo. Muy bien. ¿Te parece si sacamos al balcón a tres figuras públicas que tienen este síndrome, Vic? Vamos a revisarlos. Vamos a checar. Fíjate que uno piensa, no, es que esto solamente le pasa a cierto grupo de gente. Esto no creo que sea para todos. Pues fíjense que sí. Tenemos tres figuras públicas que seguramente conocen y si no las conocen, pues con toda confianza pueden preguntar. Pero uno de ellos es Tom Hanks. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con Tom Hanks? Fíjate, dice que una entrevista con el NPR, el actor ganador del Oscar, Tom Hanks, explicó que se sintió especialmente conectado con su personaje, un holograma para el rey, porque él también ha experimentado la duda. Tom Hanks dijo, no importa lo que hayamos hecho, llega un momento en el que piensas, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cuándo van a descubrir que en realidad soy un fraude y me lo van a quitar todo? Creo que es de las tres figuras que tenemos el que mejor esclareció lo que es este síndrome del impostor. Una persona que se siente que está haciendo fraude y que tiene temeridad a ser descubierta. Así es. Vámonos con la segunda. La segunda, nada más y nada menos que Lady Gaga.
¿Qué pasa con Lady Gaga? El icono del pop, Lady Gaga, no es inmune al síndrome del impostor y será la primera en admitirlo. En su especial de la HBO, confesó: a veces todavía me siento como una niña perdedora en el instituto y solo tengo que levantarme y decirme a mí misma que soy una superestrella cada mañana para poder pasar el día y ser para mis fans lo que necesitan que sea. Si se dan cuenta, ella está esclareciendo la manera de cómo conllevar esto. Ya lo reconoció. ¿Qué es lo que está haciendo? Cada mañana ella se despierta con la idea de que es una superestrella y que tiene que sacarlo adelante. Esta, pues, es una de las estrategias que utiliza ella. Vamos a hablar nosotros de algunas estrategias para poderlo llevar a cabo. Y por último tenemos a Maisie Williams, la actriz de Juego de Tronos, más conocida como Arya Stark. Ella lucha contra el síndrome del impostor a pesar de haber protagonizado una de las series más famosas de la historia de la televisión. Dices, Vic, que a ti te gusta la serie de Juego de Tronos, ¿cierto? Así es. ¿Quién iba a pensar, no, que Arya Stark tenía este síndrome del impostor? Fíjate que en una entrevista sobre su carrera como actriz dijo: creo que incluso siendo actriz desde hace más de una década, todavía tengo el síndrome del impostor, donde te preguntas, oh, ¿es esto realmente lo que se supone que estoy haciendo? Aquí podemos analizar brevemente que es una persona que, a pesar del éxito obtenido, todavía no cree que sea una persona exitosa, no cree que lo que está haciendo lo está haciendo bien. ¿Cómo ves, Vic? Sí, sí, pues bastante ilustrativos estos ejemplos, ¿no? Que vemos con estos actores y creo que esto es algo muy bueno que nos dejan, ¿no? Entender que ellos, que son personas muy talentosas, que la mayoría reconoce el talento que tienen, llegan a sentirse así, ¿no? A pesar de que tienen una excelente retroalimentación de su entorno, ¿no? Me llamó mucho la atención lo que mencionaste de Lady Gaga, ¿no? Porque aunque ella parece encontrar fuerza, ¿no? En sus fans, también ahí hay un factor que sostiene parte de este síndrome, ya los veremos más adelante, que es el hecho de que lo está haciendo para hacer lo que sus fans necesitan que ella sea. Ujú. Es decir, ella está posicionando el deber ser como parte de su fortaleza, ¿no? Y ese es un grave error, ¿no? Que ya Así. más adelante platicaremos sobre eso, pero pues no podía dejar de señalarlo, ¿no? Porque creo que llama mucho la atención. Sí, por supuesto. Cuando uno hace este tipo de análisis, precisamente a través del vocabulario parte el pensamiento también, ¿no? De nuestro lenguaje también el pensamiento fluye. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se está debiendo directamente a los fans. Pero ¿qué pasaría si no tuviera fans? ¿En dónde va a colocar ese sentimiento? ¿Qué haría con ese sentimiento? Bueno, ahí ojalá un día su psicólogo de Lady Gaga nos dé una entrevista, ¿verdad? Ok, bueno, muy bien, Vic. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver un poco de estas características, de estos síntomas, ¿verdad? Habíamos comentado en otro podcast que cuando hablamos de síndrome es un conjunto de síntomas. No necesariamente, quiero esclarecer esto antes, no necesariamente tiene que ser una patología que tenga un diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Puede existir otras patologías adyacentes, como depresión y ansiedad, que son de las más comunes, que pueden ser adyacentes a este síndrome. Y este se ha denominado síndrome del impostor porque determina ciertas cosas. Entonces, vamos a trabajar con esto, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos, Vic? Sí, mira, pues vamos a iniciar revisando algunas causas, es decir, qué lo genera, ¿no? Tenemos aquí tres categorías eh, y pues bueno, vamos a comenzar con ellas. Son dos categorías, ¿no? La primera que son causas psicológicas del síndrome del impostor, ¿sale? Sobre estas vamos a empezar con una baja autoestima, ¿no? Es decir, una constante autoevaluación negativa
y además un fuerte miedo al rechazo. Las personas que experimentan el síndrome del impostor suelen tener detrás, como una causa subyacente, pues esta baja autoestima, ¿no? Y generalmente tienen una visión muy negativa de sí mismos. Tienden además a generar perfeccionismo, ¿no? Hay por ahí un esquema de personalidad que se conoce como normas inalcanzables. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Estándares muy difíciles de lograr. Tanto que muchas veces ellos cuando logran las cosas solo piensan, no fue suficiente, lo pude haber hecho mejor, algo me falta, no estoy dando todo lo que podría dar. Además de esto, un constante miedo al fracaso. Es decir, desde este tipo de padecimiento se considera que el fracaso es lo peor que puede suceder. Tanto si se refiere a expectativas propias, pero mucho más cuando son expectativas que los demás tienen de ellos. Además de esto, también puede haber un miedo al éxito, que esto es algo de lo que no siempre se habla, ¿no? Aquí lo que sucede es que el reconocimiento incomoda. Incomoda porque en el fondo ellos no creen reconocer, no, perdón, no creen merecer ese éxito. Creen que no van a ser capaces de mantenerlo si se les da. Entonces, más que alegría les va a generar incomodidad. Viene acompañado también de pensamientos sumamente catastróficos que anticipan lo peor, lo que causa muchísima ansiedad, ¿no? Entonces, siempre imaginan los peores escenarios que se les pueden venir a la mente. Y además, una constante atribución interna hacia los fracasos, es decir, cuando algo sale mal, de inmediato piensan que fueron ellos y una atribución externa a los éxitos, es decir, que cuando algo sale bien, siempre lo atribuyen a la suerte, a que hubo personas que les ayudaron, a que alguien más les facilitó las cosas. Estos son, digamos que, las causas psicológicas que tiene el síndrome del impostor. Tenemos también algunos factores sociales, como pueden ser las presiones culturales, ¿no? Eh, Hay culturas que favorecen más el tema del perfeccionismo, como la cultura japonesa, ¿no? Que es muy famosa por esto, ¿no? Puede haber culturas más individualistas, ¿no? Que también llevan a la atribución de que debe de haber éxitos individuales más que colectivos, ¿no? No trabajo en equipo, sino individual, ¿no? Puede haber comparaciones sociales constantes, ¿no? Ya sea por redes sociales, como por ejemplo el Facebook, ¿no? Donde generalmente uno ve cómo a los demás les va muy bien, pues claro, nadie va a publicar sus fracasos, ¿no? Y lleva a generar estos comparativos o con grupos de referencia, ¿no? Es que todos los de mi generación, pues ya tienen casa, ya tienen carro, ya están haciendo cosas, ¿no? Y yo, pues, lo que he logrado no es tan bueno como lo de ellos, ¿no? Expectativas familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque en la casa todos son profesionistas, pues yo también, pero yo tendría que ser el mejor. O porque soy el único profesionista, ¿no? Y entonces todos tienen la mirada puesta en mí. Yo tendría que ser el ejemplo a seguir de los demás, ¿no? Puede haber críticas constantes en la familia también, ¿no? Que puede favorecer esto. Estereotipos de género o roles, ¿no? A veces también esto es algo que pesa. Es que pues tú eres el varón, tú tienes que ser el proveedor. No puedes ser tu esposa, tienes que serlo tú, ¿no? O ambientes laborales muy competitivos, como lo que nos platicabas en el ejemplo anterior, ¿no? De esta compañera donde su jefe le dice, pues básicamente estás haciendo lo que te toca, ¿no? Alguna Ujú. vez yo recuerdo en una empresa, justamente para darnos el bono de productividad, nos llamó nuestra jefa uno por uno, ¿no? Y cuando me tocó a mí, lo que me dijo fue, pues mira, en general se van a llevar el bono, pero quiero que les quede claro que no se lo merecen. ¡Ay, caramba! Entonces dices, ah, pues vaya motivación, ¿no? Entonces, pues bueno, algunos ambientes podrían generarlo, ¿no? Entonces, pues son básicamente las dos causas que tenemos, ¿no? Entonces, algunas son cuestiones psicológicas y otras pueden ser sociales. ¿Cómo ves, Arturo? Sí, y peor la parte cuando ambas se conjuntan, ¿no? Una de las causas principales psicológicas, perdón, una de las causas psicológicas principales aquí es el- esa sensibilidad a la opinión ajena.
tanta sensibilidad puede provocar la opinión de otra persona sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tus logros, sobre tu forma de moverte en la vida, que de alguna manera, cuando tú sabes que haces las cosas bien, viene por sistema en el inconsciente un autosabotaje. Y a veces estos logros uno dice, es que yo no soy capaz de merecer estos logros. Bueno, hay causas psicológicas que te hacen pensar en ello. Ya las mencionaste, ¿no? Todas aquellas. Y también la influencia social en donde uno se desenvuelve tiene mucho que ver, definitivamente, porque cuando nosotros estamos en un entorno hostil, pues lo único que vamos a recibir a lo mejor, pues es ya la orden de lo que tenemos que hacer, pero no el reconocimiento de cómo fue que lo hicimos, ¿no? Entonces, cuando tú sales de ese entorno, cuando tú llegas a tu casa, ya llegas canalizado, ya llegas condicionado incluso, ¿no? Que cuando te preguntan cómo te fue, qué hiciste, pues nada. ¿Y cómo que nada? No, pegué tabiques todo el día. Ah, no, pues sí, estuvo feo entonces. Todo el día pegaste tabiques, sí, todo el día te pegué tabiques. ¿Qué pasaría con una persona que no tiene este tipo de síndrome? Hubiera dicho, logramos avanzar una gran parte para hacer la muralla china. O sea, imagínate, ¿no? Estamos construyendo un enorme castillo. Claro, Ve la diferencia cuando uno tiene ese síndrome del impostor. El modo de ver la vida es totalmente distinto. Es apagado. Es posiblemente no triste, pero sí carente de emoción, carente de ver las cosas buenas que estás produciendo, ¿no? Con tus manos, con tu mente, con tu voz, con lo que tú te realices para hacer tu trabajo. Pero esa desvalorización personal tiene arreglo, Vic, y lo vamos a ver más adelante. exactamente. Sí, y fíjate que, digo, estas causas que estamos revisando, pues nos van a dejar mucho más claro, entonces, ahora sí, los síntomas que se generan, ¿no? No hay que confundirlas. Esto es lo que está detrás del síntoma, porque el síntoma es lo que realmente nos duele de esto, ¿no? Pero entender las causas es importante para después poder empezar a generar la solución, ¿no? Así Entonces, es. algunos de los síntomas que tenemos son, primero, dudas constantes, inseguridades sobre las propias capacidades, los propios logros, ¿no? Eh, yo tengo pacientes que tienen este síndrome, ¿no? Y yo te podría decir que son personas muy capaces, muy inteligentes, pero que no lo creen. Y entonces constantemente están pensando, cuando se den cuenta me van a despedir. Es que me contrataron, no sé cómo me quedé, pero me van a acabar despidiendo, ¿no? Es que yo sé que no soy tan capaz como ellos piensan. Me sobreestimaron. Esas son las dudas constantes, ¿no? Este, bien ponías tú este ejemplo, ¿no? O sea, he construido la muralla china, ¿no? Vamos, curricularmente, ¿no? No suena igual decir construir, formé parte del equipo que construyó la muralla china, a decir, Así pues es. yo era un pegaladrillos. Así es. Definitivamente no es lo mismo, ¿no? Pero estas dudas constantes están ahí, ¿no? Y ahorita lo hablamos en el área profesional porque es donde más puede llegar a verse. Sin embargo, este síndrome del impostor realmente va a aparecer en cada área de nuestra vida, ¿no? Porque entonces yo puedo dudar de mí si estoy siendo realmente o no una buena pareja, o si soy un buen amigo o no lo soy, ¿no? Entonces puede irse a diferentes áreas, pero la duda está constante, está latente. Otro Así es. síntoma que va a aparecer es el miedo constante al fracaso. Y este miedo constante al fracaso me lleva a pensar que justo como no soy tan bueno, tarde o temprano voy a fallar. Y cuando falle, todo el mundo se va a dar cuenta, lo van a notar. Y no quiero cometer errores, ¿no? Aquí el cometer errores se vuelve algo terrible. Nadie quiere que, 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 que cometer errores y además que sean descubiertos esos errores, ¿no? Lo cual, pues desde luego que va a generar muchísima ansiedad, ¿no? Digamos que las personas con este síndrome del impostor viven bajo muchísima ansiedad, ¿no?
Otro síntoma que es parte de las causas que habíamos visto es la atribución externa de los éxitos, ¿no? Creer que siempre se debe a la suerte, circunstancias externas. Es que seguro que yo les caí bien, fue algo que no tiene que ver conmigo, viene de afuera, ¿no? El perfeccionismo es otro síntoma, pero un perfeccionismo excesivo, un perfeccionismo que empieza a volver disfuncional a la persona, ya no puede funcionar adecuadamente. Otro síntoma y que viene derivado de estos anteriores, el autosabotaje. Evitar constantemente oportunidades por miedo a no estar a la altura. O inclusive posponer las cosas hasta que se vuelvan algo digno de ser, ¿no? Por ejemplo, algunos pacientes que tienen este tipo de síndrome o el esquema de normas inalcanzables tienen una tarea que la pueden hacer durante 3 meses poco a poco, pero deciden hacerlo la última noche. Y uno pensaría, oye, pues qué flojo, ¿no? Lo dejó todo al último, qué irresponsable. Pero no, es que si no es un logro épico, no vale. ¿No? Tiene que costarme mucho trabajo. Si era fácil, eso no es un logro. Hacerlo 1 hora diaria 3 meses, eso no representa un reto. Hacer todo ese trabajo de 3 meses en una noche, eso sí es un reto. Pero aunque lo logren, no se quedan satisfechos, ¿sale? Y finalmente, pues desde luego que viene el aislamiento social como síntoma. ¿Por qué? Porque le temen al juicio, porque creen que de verdad las demás personas están con la mirada constante en ellos. Y a lo mejor hay algunos contextos donde así sea, ¿no? En algunos temas familiares, pero definitivamente no en todos. Entonces estos son los principales síntomas y manifestaciones del síndrome del impostor. ¿Cómo ves, Arturo? Sí, de hecho, en estos síntomas son adyacentes, bueno, ya lo platicábamos, ¿no? La inseguridad. ¿De dónde viene la raíz de esa inseguridad? Es muy probable que las experiencias de fracaso o las críticas te hicieron demasiado daño. Le sumamos el factor psicológico que es eh, la irritabilidad que te causa la opinión ajena o la alta sensibilidad que te causa esto. Imagínate, ¿no? El combo perfecto para sentir que un fracaso o una crítica que es parte de tu proceso, que tenemos que entenderlo tal cual es, ¿no? O sea, nosotros estamos expuestos siempre al ensayo y al error. Es natural que tengas errores. Que lo llames fracaso para maximizarlo, pues también es otra, otra dependencia, ¿no? Emocional, y también puede que forme parte de una, de una, de una grieta de autoestima que tienes por allí, que seas tan duro contigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ciertas ocasiones, las personas están acostumbradas a que, pues, su trabajo todo bien, pero de repente hacen lo mismo, pero en otro ámbito. Por ejemplo, una persona que hace el mismo tipo de trabajo en una empresa, se sale de trabajar en esa empresa, entra a otra, le piden que haga exactamente el mismo tipo de análisis, lo hace como él lo sabe hacer y le dicen que eso no sirve, que eso es obsoleto, que eso ya no se usa. ¿Qué va a pasar con esta persona? Probablemente va a sentir que pues su trabajo no está valiendo, ¿no? Es probable que esta persona llegue a sentir a lo mejor la necesidad de dejar ese trabajo porque dices que esto es mucho para mí. La verdad es que no estoy capacitado para esto, pero en realidad sí estás capacitado, solo tienes que modificar el modo de empleo, ¿no? Para estas cosas, pero esa visión catastrófica de la que hablabas hace un rato, Vic, se está haciendo presente en ese momento. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya nos quedó marcado de repente que nos llamaron la atención por algo o nos dijeron que no estaba bien, tuvimos una crítica o simplemente fracasó ese proyecto. ¿Qué va a pasar para la próxima? La inseguridad y el autosabotaje del que hablabas y decir, no, ¿sabes qué? Yo ya no le entro a esto, ¿no? Oye, pero tú eres el bueno, tú eres el experto, tú eres el que sabe, tú eres el que impulsa. Y la persona, no, es que tengo mucha responsabilidad sobre mis hombros, ¿no? Pero en realidad es una persona que puede, solamente hay que retirar precisamente
ese síndrome de impostor que uno, con el que uno viene puesto en ciertas ocasiones o áreas de la vida, ¿cierto, Vic? Exactamente. Sí, entonces, digo, finalmente en el síndrome del impostor aparecen todos estos síntomas y pues bueno, vamos a ver qué los mantiene, ¿no? Porque ya vimos que hay un detonador, ya vimos lo que se genera, pero ¿y entonces qué lo mantiene? ¿Qué mantiene vivo ese síndrome del impostor? ¿No? Pues vamos a ver aquí algunas cosas, ¿no? Y fíjate que para entenderlo mejor, lo vamos a explicar desde lo que son las creencias intermedias, porque este síndrome se mueve a nivel de creencia intermedia. En la terapia cognitivo tenemos tres niveles de pensamiento, ¿no? El primero son nuestros pensamientos automáticos, que ahorita vamos a ver algunos que pueden moverse aquí. El segundo nivel es la creencia intermedia, un nivel más profundo, eh, más complejo. Y finalmente tenemos los esquemas de personalidad, que es lo que está en la base de nuestra esencia, no lo que subyace, estas creencias centrales que tenemos. Ahora, cuando hablamos de pensamientos automáticos, es lo primerito que nos viene a la mente, ¿no? Y generalmente en terapia se trabaja mucho con ciertos pensamientos automáticos que algunos autores denominan como pensamientos distorsionados. Y se les llama así, ¿por qué? Porque son pensamientos tan automáticos, tan rápidos, pero que quizás son falacias, que no tienen evidencias, no tienen de qué sostenerse. Uno de ellos ya lo mencionábamos, son la visión catastrófica, esta idea de que las cosas van a salir terribles, ¿no? Pero otro muy importante que aparece en este tipo de padecimiento es un pensamiento automático que se llama el debería. El debería me Ujú. dice que las cosas deben de ser de cierta manera. Y si no son como yo creo que deben de ser, están mal. O sea, como que solo hay de dos sopas, como debe de ser o está mal. Cuando el debería es hacia afuera, es hacia los demás, pues lo más que me va a generar es cierta frustración, cierto enojo, pero de ahí no pasa. Una clave para flexibilizar este pensamiento es cambiar el deber ser por un tema de gustos o de preferencias. Es decir, no es lo mismo pensar que esto debe de ser así, a que esto me gusta que sea así. Eh, es que la gente no debería escuchar reggaetón. Bueno, yo preferiría que no lo escuchen, pero si lo quieren escuchar, es tema de ellos. No quiere decir que me agrade, pero ya no me molesta tanto, ¿no? Nada más que Entonces, no lo pongan cuando estoy yo ahí. exactamente, ¿no? Y fíjate que hace poco vi una nota de un genio que diseñó por ahí un aparatito, que desactiva los sistemas de Bluetooth cuando escucha reggaetón. Un argentino, genio, Dios te bendiga, en donde quiera que estés. Y ojalá que se patente rápido esto. Este, porque diseñó esto. Él dice, es que ok, hay quien se quejará y diría que yo no tengo derecho a hacer eso, pero ellos tampoco tienen derecho a poner la música tan fuerte, música que a mí ni me gusta, ¿no? Y creo que Es tiene como razón. la, es como la toxicidad del cigarro, ¿no? Que dice, ¿no? Tu derecho de fumar termina donde empieza mi derecho a respirar. Exactamente. Y lo mismo, ¿no? O sea, donde tengo derecho ya de tener un, un espacio auditivo, natural y fresco y sin toxicidad, pues empieza cuando termina tu derecho de escuchar el reggaetón. Exacto. Pero bueno, es un ejemplo del debería, ¿no? Muy rígido, pues te invento un aparato y no te dejo escuchar, ¿no? Cambio el Es debería por que, un tema de preferencia, digo, bueno, yo prefiero, ¿no? Me puedo mover, puedo hacer algo, incluso a veces hace falta flexibilidad, adaptarte un poco, ¿no? claro, de hecho, Este, perdón que te interrumpa, Vic, ajá, pero el debería es como el primo hermano del hubiera. O sea, son estas falacias en nuestra cabeza que, pues obviamente no colaboran bastante, pero existen por alguna razón, ¿no? O sea, claro, todavía no podemos entender por qué existe que tengamos este tipo de dudas, ¿no? El, el hubiera hecho, bueno, pues tal vez te va a servir para sí. una experiencia El, próxima, el hubiera, cuando, de hecho, es una variante del debería, ¿no? O sea, es como así si es, por eso debería de haber hecho esto, te digo hubiera que hecho esto. ese es el primo hermano del Exacto. debería, así es. Entonces, eso es cuando el debería ser hacia afuera, externo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el debería me lo aplico a mí? Ahí es donde se pone más rudo el asunto, porque entonces ese debería
pasa de un pensamiento automático inmediatamente a una creencia intermedia. La creencia intermedia tiene cierta estructura que les voy a comentar brevemente, ¿no? Todo inicia con una regla, que justamente esta regla está basada en un debería, por lo que se vuelve una regla sumamente rígida, poco flexible. En un caso como el síndrome del impostor, quizá mi debería me diría que yo debería ser exitoso. Ok, entonces si yo debo de ser exitoso, esa es mi regla. Imagínate vivir bajo esta regla, ¿no? Constantemente. Debo de ser exitoso. Generalmente la creencia intermedia se va a poner a prueba a través de una presunción, es como un silogismo en el que la regla no se logra cumplir. Si yo no soy exitoso, entonces, y al responder a esta presunción, generalmente se van a derivar de ahí tres consecuencias. La primera, una visión muy negativa de nosotros mismos. Entonces soy un fracasado, soy un mediocre, no sirvo para nada, soy un inútil. Seguido de emociones muy negativas, como culpa, decepción, tristeza, enojo. Y finalmente ideas muy catastróficas del futuro. Nadie me va a querer, me van a acabar rechazando, nadie va a valorarme, ¿no? Por lo que, después de todo esto que pasa en la presunción, tenemos el tercer elemento que es la estrategia sobrecompensatoria. Me voy a obligar a ser de verdad un éxito, a ser el mejor. Y hasta ahí podríamos decir, oye, pero esto es bueno porque te motiva. Pues resulta que no. Resulta que no porque mi motivación está basada en el miedo. Y cuando mi motivación está basada en el miedo, aunque esto parezca muy proactivo, realmente es una estrategia evitativa. Porque lo que estoy tratando de evitar es que mi regla no se cumpla. Así que estoy huyendo constantemente. Pero ¿por qué hablas mal del coaching? No, Vic, mira, en realidad sí, o sea, suena muy básico poder autoexigirse y decir este tipo de cosas, pero la mente es tan compleja que va más allá, precisamente, y tal cual, así como lo acabas de describir, dices, ¿no? O sea, esos niveles de compensación, ¿no? Pues obviamente son tan básicos que es como cuando tú necesitas una pieza de cobre en una soldadura, en alguna parte de mecánica que estás arreglando y le pones una de plástico usada sobre todo, ¿no? Entonces, pues, te va a durar bien poquito. Así que eh, es válido, ¿no? Que ante este tipo de situaciones confíen más en una terapia cognitiva conductual que en una frase motivadora que te va a decir de un momento que tú puedes lograrlo. Sí, sí lo puedes lograr, pero también hay que entender cuáles son nuestros límites. O sea, no para todo tenemos que ser buenos. Hay que aceptar para lo que somos buenos y entenderlo de esa manera. Pero no podemos estar peleándonos con la vida pensando que todo es posible lo imposible. No, no es cierto. Tienes límites y afortunadamente existen límites en ti. Porque si no, imagínate cómo estaría tu cabeza llena de angustia pensando que tú lo tienes que hacer, sabiendo que como todo lo puedes hacer, todo lo tienes que hacer. Entonces ahí vienen las disonancias cognitivas que causan ansiedad. Así que vámonos con un terapeuta cognitivo-conductual en este aspecto. Exactamente, ¿no? Y fíjate, ahora que mencionas esto del coaching, y entendiendo esta creencia intermedia, pues nos vamos a dar cuenta que el coaching lo único que hace es reforzar esa regla. Es que tienes que ser exitoso, es que tienes que ser el número uno, tú tienes que ser un macho alfa. Y fíjate la incongruencia de esta aseveración, tienes que ser un macho alfa, ¿no? O Mentalidad sea, de tiburón. mentalidad de tiburón. Están asumiendo que entonces eh, ellos son una especie de manada, ¿no? Y lo que no se dan cuenta, lo incongruente de esto, es que en una manada solo hay un macho alfa. No todos pueden ser el macho alfa. ¿Y qué crees? Que en esa manada en la que estás, el macho alfa es el que te está cobrando.
Entonces tú nunca vas a poder ser el macho alfa, ¿no? Entonces, deja de ir ahí, no, no sirve para nada, no sirve solamente para perpetuar este tipo de síndromes, ¿no? Ahora fíjate, en terapia, ¿qué haríamos con una creencia intermedia de estas? Bueno, una creencia intermedia de estas de entrada ya la denominamos creencia intermedia disfuncional. Lo que nosotros trataríamos de generar en terapia, y que esto es parte de la solución para abordar este tipo de padecimiento, es generar una creencia intermedia alternativa. Y y la clave para esto está en tu regla. Decíamos que la regla inicia con un debería. Y este debería, eh, decíamos en el nivel de pensamientos automáticos, que se flexibiliza cambiando el deber por un tema de gustos o preferencias. Y fíjate qué diferencia va a haber aquí. No es lo mismo decir, debo de ser exitoso, que transformar mi regla por a mí me gusta disfrutar lo que hago. Yo Así es. prefiero disfrutar lo que hago, ¿sale? Y entonces, si ponemos esta regla a prueba con la misma presunción de antes, vamos a ver la diferencia. Antes mi presunción me decía, y si fracaso en esto que me he propuesto, pues entonces soy un fracasado, soy un mediocre, soy de lo peor, ¿no? Me siento terrible, ¿no? Y pienso que nadie me va a querer. Bajo esta nueva regla, volvemos a leer lo mismo. Fracaso en lo que me había propuesto. Pues bueno, aquí yo no tengo la regla de que debo de ser exitoso. Solo dije que a mí me gusta disfrutar lo que hago. Así que si fracasé, pues, pues lo volveré a intentar o probaré otra cosa. A lo mejor esto no es lo mío. Un ejemplo clarísimo de esto que estás mencionando, se me vino el color amarillo inmediatamente Ujú. que utilizaba Vincent Van Gogh. Justamente porque Vincent Van Gogh, a pesar de que trataba de vender sus cuadros y decían que esa técnica pues nunca había sido vista, que era pues irreal incluso, ¿no? No existía como tal el impresionismo. Entonces, pues básicamente como que fue el pionero de este tipo de obras y a la gente no le gustaba, a los compradores de obras decían, no, tus obras, pues con todo respeto, pero aquí en la galería no van a hacer lo mismo, ¿no? Vincent Van Gogh nunca dejó de pintar, a pesar de no tener éxito nunca en su vida, porque Vincent Van Gogh, escucha bien esto, Vic, en su vida Vincent Van Gogh nunca tuvo éxito, en absolutamente nada, lamentablemente, ni siquiera en el amor. Tuvo ilusiones que le hicieron vivir, pero no necesariamente hablamos de que Vincent Van Gogh es una historia de éxito. Lamentablemente, cuando él muere, su hermano Theo es quien empieza obviamente a movilizar estas pinturas y empiezan a venderse de una manera increíble. Y pregúntate ahora, ¿cuánto cuesta una obra de Van Gogh original? Híjole, pues yo creo que vendemos la casa, el carro, el perro, los consultorios, los micrófonos, o sea, y no nos va a alcanzar para comprar una obra de Van Gogh. Pero esto que estás mencionando tiene mucho que ver con la parte de disfruto lo que hago. Y para mí esto es tener éxito. Así que a partir de disfrutar lo que hacemos, pues viene también ese engrandecimiento y esa um, autocomplacencia. Alcanzamos esa autorrealización, no Claro, necesariamente de lo que nos influye, ¿no? La gente por fuera. Entonces, pues cerrando el ejemplo de Van Gogh, pues él nunca supo que sus obras fueron tan exitosas. Lamentablemente él murió pensando que solamente vendió dos o tres, si no mal recuerdo, en la obra de Irving Stone, que fue el que hizo la biografía, y hasta ahí. Entonces, imagínate, ¿no? claro. Dejar Sí, esa trascendencia. sí, terrible, terrible. Pero fíjate, entonces, en el orden de ideas de esta creencia intermedia, ¿no? La adaptativa, ¿no? La que estamos generando, la que es más funcional, ya tenemos una nueva regla. La presunción, pues ya no me generó una visión negativa de mí mismo, ya no me generó emociones negativas, ni ideas catastróficas del futuro. Al contrario, me llevó más bien a una solución. Pues lo seguiré intentando o intentaré otra cosa, ¿no? Y entonces,
mi estrategia ya no va a ser sobrecompensatoria. Sí va a haber una estrategia, pero quizá mi estrategia sea mucho más libre. Me concentraré en hacer cosas que de verdad disfrute. ¿Por qué? Pues porque mi regla dice que a mí me gusta disfrutar lo que hago. Así que me centraré en las cosas que disfruto. Y fíjate que en el arte podemos encontrar muchos ejemplos de esto, ¿no? Vamos a pensar en cantantes, ¿no? En las voces masculinas tenemos tres diferentes tipos de voces principalmente, que son los bajos, los barítonos y los tenores, ¿no? Los bajos pues, son voces mucho más graves, ¿no? Más fuertes, como la de el psicólogo Arturo Herrera, ¿no? Eh, Vámonos. Están los barítonos, que es como el punto intermedio, ¿no? Que pueden llegar a bajos, pero no tan graves, y pueden alcanzar algunos agudos en su voz natural no tan graves. Claro que hay técnicas para ambos casos donde pueden alcanzar agudos más fuertes, por ejemplo, haciendo una voz de cabeza, que es una técnica que requiere cierto esfuerzo, pero no es la voz natural, no es la voz de pecho. Y para los graves también hay técnicas que podrían ayudar a que desciendan más, ¿no? Y finalmente están los tenores, que son las voces más agudas, ¿no? Las voces que, que llegan a generar mucha vibra, mucha vibración, mucha emoción, cuando llegan a tonos altísimos. Y muchas veces desde su voz natural, en el pecho, sin hacer una voz de cabeza, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en esto, si aplicáramos una creencia intermedia como esta, alguien diría, bueno, es que yo tengo que ser un cantante exitoso, ¿no? Pero para mí exitoso significa tener un rango vocal tremendo, ¿no? Y resulta que soy barítono y yo ni voy a poder hacer las voces más graves que existen, ni llegar a los tonos más agudos. Y entonces me voy a sentir un fracasado por eso, ¿no? Me voy a sentir Ujú. mal por eso. Bueno, la creencia intermedia adaptativa diría, a mí me gusta disfrutar lo que hago. Y un cantante que disfruta lo que hace, primero acepta cuál es su rango vocal. Claro que puede aprender técnicas y permitirse otras cosas, pero primero va a buscar su zona cómoda. Y tú te vas a dar cuenta que la mayoría de los cantantes que mejor cantan son aquellos que están disfrutando en su zona de confort. Porque la zona de confort no es mala. Eso lo dijo el coaching. Tu zona de confort es Así es. aquella donde tú estás disfrutando, donde puedes hacer las cosas con mucha naturalidad. Vamos, ¿cuándo hemos Hasta el visto, cielo para Valentín Elizalde, donde quiera que se encuentre. cuándo hemos visto a un pez sentirse mal porque nada con facilidad? Pues claro que nada con facilidad es un pez. Tenemos el término como pez en el agua, ¿no? Bueno, una creencia intermedia adaptativa te permitiría esto, te permitiría fluir en lo que es natural para ti, disfrutarlo sin sentirte culpable. El síndrome del impostor me diría que no, pero espérate, es que los logros te tienen que costar sangre, tienen que ser difíciles. Bueno, eso es una sobregeneralización, otro pensamiento automático. Hay logros que cuestan mucho y hay otros que no. Hay logros que no cuestan tanto y no por eso valen menos. Hay logros que cuestan mucho y bueno, sí, a veces la vida requiere sacrificios. Está bien, eso no lo vamos a negar, pero no todo en la vida requiere sacrificios. Hay cosas que van a fluir naturalmente. Y parte de lo que te va a permitir esto, pues es justamente el autoconocimiento. Por eso es que una de las cosas que nosotros vamos a buscar para poder abordar el síndrome del impostor inicia en el autoconocimiento, en que te conozcas. Hablabas tú, reconocer las limitaciones, pero también las fortalezas. Bueno, ¿cuál es tu campo? ¿No? Ponía este ejemplo de los cantantes justo por eso, ¿no? Eh, Hay bajos que pueden cantar agudos, sí, pero claro que tienen que esforzarse más que lo haría un tenor. Y hay videos en YouTube donde tú puedes observar como alguien que tiene una voz de bajo, de repente canta tonos agudos y hasta se le desgarra, se le quiebra la voz. Y de repente ves al tenor que está apenas abriendo la boca, ¿no? Llegando a tonos agudísimos. Pero luego el tenor quiere hacer tonos bajos y le cuesta mucho, ¿no?
porque no es su zona, ¿no? Así es. Definitivamente. Entonces, el autoconocimiento es algo importantísimo. Otro factor importante que es parte de lo que estamos tratando de compartirles en este podcast, la reestructuración cognitiva. Cambia tus pensamientos, transfórmalos, cuestiónalos, revisa las evidencias. Ok, es que los logros te tienen que costar sangre, ¿sí? ¿Dónde dice? ¿Cuál es la evidencia que tienes de eso? ¿Has tenido logros que no te cuesten trabajo y por eso no son logros? Vamos a cuestionar nuestros pensamientos. Eh, la exposición gradual también es importante. Permítete fracasar. Inténtalo, a ver qué pasa, ¿no? Fíjate, Arturo, que hace tiempo tuve un paciente que tenía un problema con esto, ¿no? Él era buenísimo en los deportes, pero buenísimo de verdad, ¿no? Alguna vez estuvo a punto de irse a las Olimpiadas. Al Ujú. final vino el autosabotaje y no se fue, ¿no? Sin embargo, él era bueno y era muy competitivo, y él siempre tenía que ganar. La cosa es que pues ya no era tan joven, ¿no? Los años iban pasando y costaba un poco más de trabajo y aparte eran deportes, ¿no? Entonces esto costaba más trabajo. Y parte de su tratamiento consistió en deliberadamente perder, pero perder con estilo, ¿no? Perder bien, ¿no? No como el Cruz Azul, No como el Cruz Azul. No que sé no cómo pierde. pierde el Cruz Azul, pero bueno. Había por ahí un video de una señora llorando que decía, pierdan, pero pierdan con estilo, ¿no? Para los que no conocen el contexto de esto, ¿no? Que pierdan como el Cruz Azul, ¿no? Que no pierden con estilo. Una señora les reclamaba llorando, pierdan, pero pierdan con estilo. En fin, ok, Claro. retomamos Sí, entonces. sí, sí. Entonces, pues la idea de esto era que él se expusiera al fracaso, ¿no? Y que se diera cuenta que no era tan grave. Que si a lo mejor alguien se llegaba a burlar era por el mismo ambiente de la competitividad jugando, pero no porque realmente consideraran que era un fracasado si perdía, ¿no? Pero hay que exponerse, definitivamente hay que exponerse, ¿no? Y bueno, estas son algunas. No sé si tú quieras compartirnos algunas otras estrategias para afrontar el síndrome del impostor. Claro, Vic. Pues primero que nada, bueno, ya lo mencionaste, reconocer y aceptar los logros, reconocer las habilidades y las fortalezas también como las limitantes, que quede claro, son importantes porque van a ser un balance, ambas. No necesariamente, pues voy a reconocer todo lo malo y pues ya aquí ya no le entro, no. Reconoce también para qué eres bueno. Bien. Número dos, cambiar tu diálogo interno. Nosotros como seres humanos somos personas, como lo diría eh, un escritor que mencionaba, Eduardo Galeano es el nombre, decía, somos seres sentipensantes. A pesar de que fue una reestructuración en el lenguaje, pues sí tienes razón, somos seres pensantes y también que sentimos, así que todo lo que nos decimos de manera interna a veces lo hacemos con una dureza tremenda, porque como jueces somos terribles con nosotros mismos. Esto pudiera ser parte adyacente del ser humano. Parece que es como inherente al ser humano juzgarse duramente y decir, bueno, pues si ya fracasé, entonces voy a decirme por qué fracasé y te empiezas a tirar de cosas, ¿no? Bueno, hay fracasos porque en el ámbito donde fracasaste puede que haya gente mejor que tú. Hay que aceptar que lo es. No pasa nada. Quédate con el esfuerzo. Esos son los diálogos internos que hay que cambiar, ¿no? No necesariamente tirarte rocas, sino también darte apapachos, ¿no? Que supuestamente en náhuatl, apapacho, no lo creo mucho, pero ahí vamos a dejarlo de tarea, significa acariciar con el alma, con el alma. Me gusta el concepto, pero no estoy completamente convencido de por dónde venga. El caso es de que acariciémonos con el alma, ¿no? Ese autoapapacho, decir, hice lo posible por mí, no se logró, la gente verá un fracaso, yo veo una siguiente oportunidad. ¿Ves cómo tu lenguaje puede cambiar también tu pensamiento? Cambiar esos diálogos internos. Oye, Arturo, pero suena bien padre, ¿no? Pero ¿cómo le hago si solamente yo me siento a reprocharme? Bueno, una de las maneras es,
acudiendo a terapia para que puedas adquirir estabilidad. Bien, porque tienes que tener una sensibilidad antes para que puedas cambiar esos diálogos. No es fácil, no es solamente porque escuché la palabra, pues oye, padre, entonces lo voy a aplicar, voy a cambiar mis diálogos internos. No, también lleva un poco de Es un ¿cómo se proceso. dice, Vic? De procedimiento, correcto, para poderlo lograr, ¿no? Pero una vez que lo logras, créeme que te va a servir para todos los ámbitos de tu vida. Sustituir esas creencias, ¿no? Por afirmaciones positivas y realistas. Es lo que hacen muchas veces los managers del boxeo cuando están vendando las manos de los boxeadores y están poniéndoles los guantes, los están motivando de alguna manera, ¿no? ¿Quién venció en 1990 y tantos a tal? Yo. ¿Y quién noqueó en el segundo round a tal? Yo. O sea, empiezan a recordarle, ¿no? De lo que ha sido capaz, para que en el momento del enfrentamiento suba al cuadrilátero y diga, sé quién soy. Así que eso motiva también bastante, ¿no? Hay que sustituir esas creencias por afirmaciones positivas, o sea, sí realmente qué he hecho, ¿no? No te vas a poner a decir, ay, pues una vez yo hice una ensalada de manzana y pues nadie se la comió. Pues si le hiciste bien fea, estaba toda amarga y pedazotes de manzana y te cansaste de picar, o sea, pues sé realista con eso, ¿no? Pues sí te quedó fea, ¿no? Pero si tú ves que la gente está satisfecha con lo que estás haciendo, que le pusiste empeño a lo que estás haciendo, que tú misma supiste que estaba bien, después no te digas a ti mismo, no, no quedó bien. No, creo que le faltó. No, por supuesto, date el crédito. Bien. Fíjate, aceptar el fracaso como parte del proceso, también, no necesariamente. Fíjate, Vic, que si no existieran los fracasos, pues tampoco existiría eh, los reconocimientos a sí mismo. Entonces, lo que nos cuesta trabajo también sabe a gloria, ¿no? Ya cuando lo obtienes. Y por último, de lo que quiero compartir es que se pueden compartir esas experiencias con las demás personas. Puede que en algún momento ese sistema de apoyo con el que cuentas, o sea, las personas que están en tu entorno, te hagan ver de alguna manera objetiva que lo que estás logrando lo estás haciendo por tus méritos y que lo estás haciendo bien. Si tú crees en esas personas, entonces es momento de que creas también en ti mismo, ¿no? Y en lo que te están diciendo. Por eso es importante, pues, estas estrategias de superación, Vic. Claro. Y bueno, pues todo esto son tips, son estrategias que le estamos compartiendo, pero si tú lo consideras necesario, también busca apoyo. Acércate a un buen terapeuta, busca a alguien cercano que te brinde confianza y acércate, trabaja en esto, porque todo esto tiene solución. Entonces, pues adelante a superar este síndrome del impostor. Bueno, Vic, pues básicamente es lo que tenemos para compartir el día de hoy para todas las personas que nos están escuchando. Y si tienen alguna duda, por favor, escríbanos. Si tienen algún caso, compártanlo. Sería genial saber un poquito más acerca de este tema a través de ustedes también y ver la manera en cómo podemos ayudar de acuerdo a sus dudas, sus comentarios. Entonces, ¿te parece, Vic, si nos vamos al dato curioso de la semana? Vámonos para allá. Complejamente. El dato curioso de la semana. Vámonos, dato curioso de la semana. El día de hoy vamos a ver que cuando tenemos recuerdos incompletos, nuestro cerebro rellena los vacíos con información de su propia cosecha. ¿Qué opinas, Vic? Sí, pues bastante interesante, Arturo. Fíjate que esto es un hecho, ¿no? O sea, finalmente nuestro cerebro, eh, a veces nos gusta pensar que es como una cámara fotográfica, ¿no? Y que va registrando recuerdos con exactitud. Pero esto no es así, ¿no? Tristemente, así no funcionamos, ¿no? Eh, lo hemos platicado otras veces, ¿no? Finalmente, el cerebro es un órgano y como órgano pues tiene una finalidad, que es mantener vivo al sistema, como los demás órganos.
¿no? Entonces, para esto se va a valer de muchas cosas, de muchos recursos y también va a priorizar algunas cosas, ¿no? Dentro de ellas, como los demás órganos, pues tienden a priorizar el ahorro de energía, ¿no? Entonces, para ahorrar energía, pues puede generar el no recordar todo con exactitud, ¿no? Sino registrar aquello que considera lo esencial del evento, ¿no? Entonces, en efecto, cuando la información es incompleta, pues nuestro cerebro va a rellenar. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, a través de simplificar la historia, ¿no? O sea, que el evento lo simplifica en pequeñas cosas. eh, Puede verse influenciado, ¿no? Por pláticas, por conversaciones, por películas, series, noticias. Es decir, puede tomar de lo más actual y completa. Puede generar además ciertos sesgos cognitivos, ¿no? Es decir, aquella información que se parece ya más a mi forma de pensar, a lo mejor esa se me queda ahí grabadita, y la que no coincide con cómo pienso yo, a lo mejor esa se me olvida, así casualmente, ¿no? De esa no me acuerdo, ¿no? Y pues bueno, también puede haber sugestión externa, del exterior, ¿no? Oye Arturo, ¿te acuerdas? Y tú así de, "Ah, caray, pues como que sí, ¿no? Bueno, a lo mejor ni pasó, ¿no? Pero pues ya te metí ahí un recuerdo, ¿no? Y fíjate que este tema de la sugestión es bastante interesante porque hay un caso entre los teóricos de la psicología muy sonado. Un caso que contaba Jean Piaget. Jean Piaget es un referente en la psicología infantil, y él platicaba cómo en algún momento a él le insertaron un recuerdo cuando era niño, ¿no? Él le gustaba contar cuando era adolescente a sus amigos cómo en una ocasión su niñera lo rescató de un secuestro, ¿no? La niñera era una heroína, lo había salvado, y sus padres escucharon la historia y dijeron, a ver, espérate, ¿qué estás diciendo? Eso nunca pasó así. Lo que en realidad sucedió fue que la niñera te llevó al parque, se puso a platicar con otras niñeras, te le perdiste y unos vecinos te trajeron a la casa. Cuando llegó la niñera no sabía que ya estabas en casa y empezó a contarnos que te habían secuestrado, ¿no? Esa era la versión oficial, pero él escuchó otra cosa y se le quedó la otra cosa, ¿no? Entonces, puede haber sugestiones, ¿no? Y hay un ejemplo muy, muy sonado, ¿no? Mientras conversábamos, por ahí me encontré el famoso caso del efecto Mandela. No sé si lo has escuchado, Arturo. El efecto Mandela me suena familiar, pero tal vez Bueno, ahorita que si lo comentas, tal vez igual lo puedo recordar. el efecto Mandela es un fenómeno muy curioso en el que grandes grupos de personas recuerdan hechos de una manera errónea. Se le puso efecto Mandela porque en una temporada hubo pues sí, colectivamente un recuerdo de que Nelson Mandela había fallecido en prisión durante los años 80, algo que pues desde luego no sucedió. Nelson Mandela salió, todavía fue presidente, bueno, pero mucha gente recordaba esto así, ¿no? Y a partir de aquí se ha detectado que muchas personas tienen recuerdos de cosas colectivamente, ¿no? Que si cómo finaliza una canción de Queen, ¿no? Que si, de qué color era el overall de Chabelo, no lo sé, ¿no? Cosas que a lo mejor nunca pasaron en realidad, ¿no? Y digo, ejemplos hay bastantes, ¿no? Tanto así que los más conspiranoicos a veces dicen, oye, pero ¿y si en otra línea temporal esto sí pasó así y alguien vino, cambió el tiempo, por eso nos quedamos con otro recuerdo? Bueno, es el efecto Mandela, ¿no? ¿Qué podemos entender de esto, ¿no? ¿Por qué es importante un dato como este? Pues porque a lo mejor tendríamos que tener más cuidado para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en los juicios a veces se toma el testimonio de las personas como algo muy veraz para determinar si alguien es o no culpable, ¿no? Y bueno, si tenemos todos estos sesgos, ¿qué tanto valdría la pena, ¿no? Tomar en cuenta esos testimonios como algo real, ¿no? La misma, vamos, la historia, ¿no? Que nos han contado, ¿no? Pues bueno, quien la escribió, qué tan objetivo fue o no al escribir esa historia, ¿no? Por ahí hay libros, ¿no? Como el, ¿cómo es? La historia de los vencidos, ¿no? Este
títulos por el estilo, ¿no? La visión de los vencidos, ¿no? En cuanto a, bueno, sí, los que conquistan lo narran de una manera y los que han sido conquistados de otra, ¿no? Y finalmente nuestra historia personal, ¿no? Cómo nosotros vamos a tomar en cuenta pues varios aspectos de nuestra vida, ¿no? A veces nos aferramos a ciertas cosas que no nos gustaron, ¿no? Y a lo mejor las hemos maximizado. ¿Cómo ves, Arturo? Así es, Vic. De hecho, tras bambalinas, te platicaba sobre alguna corriente psicológica de la cual pues todos somos partícipes, no la ocupamos, pero podemos entender que ellos estructuran o conceptualizan que el cerebro manifiesta una ley de cierre y una ley de continuidad, lo cual suena lógico. Entonces, de alguna manera, cuando en la primaria nos hacen un ejercicio de lectura de comprensión, el profesor ¿qué hace? Empieza a leer, ¿no? Un breve cuento. Y después le pregunta a Juan, a Pedro, a Abraham, ¿no? Eh, Parece que estoy mencionando a los apóstoles, ¿verdad? Bueno, a Eric, a Luis y a Edgar. Y de repente les pregunta, a ver, ¿cómo describirías la historia que te acabo de leer? Y la cuentan y a veces los compañeros se ríen, ¿no? Porque dicen, es que este es chistoso porque le puso algo que no era. Entonces, pues ahí se arma una comicidad en el salón de clases y todo, pero lo que está haciendo el profesor es que realmente está resaltando este fenómeno de continuidad que nosotros tenemos y no necesariamente quiere decir que sean lagunas mentales. Hay personas que se pueden decir, es que yo ya tengo océanos mentales, yo ya no me acuerdo. No, nuestro cerebro va así como que a unir este tipo de cosas. En algún momento, Vic, rápido así te comento, me preguntaban sobre las regresiones, ¿no? ¿Qué pasa con las regresiones de los psicólogos? ¿A poco sí puedo recordar cosas que conscientemente no recuerdo? Esto hay personas que lo sustituyen como si fuese la hipnosis, pero una regresión, de alguna manera, pues puede crear figuras inconscientes y hacerlas conscientes. ¿Por qué? Esto es posible a través de una relajación. Cuando nuestro cuerpo entra en una relajación, la, la activación sináptica, o sea, que quiere decir la comunicación entre neuronas, se mejora, se manifiesta mucho mejor a través de un sistema de relajación por respiración. Piensa mejor y de esta manera puede alcanzar más recuerdos. Pero no necesariamente quiere decir que lo que recordaste tenga que ser real, porque el cerebro, como bien lo está diciendo el dato curioso, le está poniendo de su cosecha. Así que, con toda honestidad, uno como psicólogo tiene que decir, yo no sé qué realmente es un recuerdo y qué es parte imaginativa que tu cerebro está creando como una ley de continuidad o de cierre para tal hecho. Así que, bueno, pues ahí está nuestro dato curioso, Vic. De alguna manera, pues sí, el cerebro pues siempre le mete algo de su cosecha, lo cual no está mal, pero hay que entender que también esto, perdón por el ruido, hay que entender que esto también forma parte de ese esquema de pensamiento que nosotros tenemos. Decías algo bien interesante hace rato, ¿no? Se va a adecuar a la manera en cómo nosotros pensamos. Entonces, Exacto. bueno, pues podemos entender que pues los recuerdos se avivan a través de los estímulos y pues si algo no recuerdas con totalidad, pues trate de ser lo más honesto posible para que después no haya una sorpresa, ¿no? Exactamente. Así es, Vic. Bueno, ¿te parece, Vic, entonces si nos vamos a la recta final de nuestro podcast complejamente? Vámonos a la pregunta. Complejamente, pregúntale a los expertos. Vámonos a la sección Pregúntale a los expertos, recta final de este podcast, Vic. Vamos a responder a esta pregunta. Vamos a recapitular que esta pregunta la hizo un paciente que considera que las emociones le estorban.
la pregunta, pues, tiene su validación, pues una persona que está cuestionando su duda, ¿no? Es la siguiente: ¿de qué nos sirve tener emociones? ¿No seríamos mejores si no las tuviéramos? ¿Qué dices, Vic? Primero que nada, un saludo, diría el señor Spock. Pero, pues no seríamos mejores. De hecho, eh, durante el episodio ya al final mencionabas esta palabra, ¿cómo era? Sentipensantes, ¿no? Y me Ajá, pareció muy curioso, de ¿no? don Eduardo Galeano, así es. Exactamente, me pareció muy curioso que la mencionaras pues, justo cuando teníamos esta pregunta, ¿no? Porque en efecto, vamos, lo que pensamos activa lo que sentimos y de esto pues, deriva lo que hacemos, ¿no? Si nosotros solo pensáramos, si fuéramos como máquinas, ¿no? Como una inteligencia artificial. No sé si te has dado el tiempo, Arturo, de platicar con las inteligencias artificiales, con ChatGPT o Gemini de Google. En algún momento, sí me hicieron una propuesta de un texto, pero no Ujú, así como tal, hablar, no. ok. Porque, bueno, aquí obviamente, pues el idioma también tiene su que ver, entonces es diferente, ¿no? Porque aquí, básicamente te responden en inglés, hablándoles Ok, en inglés. Ah, ok. Bueno, es divertido, es interesante. Son muy útiles. Y uno pensaría, pues son muy objetivas, ¿no? Sí, claro, para datos crudos, ¿no? Sin embargo, cuando tú le puedes preguntar a una inteligencia, oye, eh, ¿tú qué piensas? Te dicen, yo no pienso, yo solo te doy información, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes? Yo no tengo la capacidad de sentir, soy una inteligencia artificial, bla, 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 bla. Son máquinas, ¿no? Y los seres humanos no somos máquinas. Las emociones nos van a servir como brújulas, tienen una razón de ser. Es más, las emociones tienen funciones. El miedo, por ejemplo, es una emoción que surge ante la sensación de peligro. Si yo percibiera peligro pero no sintiera miedo, quizá no me sentiría motivado a alejarme, a ponerme a salvo, ¿no? ¿Cuántas personas temerarias no hemos visto, ¿no? Que de repente ante un asalto le sale el héroe que llevan dentro y pues hasta ahí llegaron, ¿no? Ya no ujú. avanzan de ahí, ¿no? Ok, eso pasa con el miedo, pero ¿qué pasa con el enojo? Bueno, el enojo es una emoción que surge ante la sensación de injusticia y surge para que podamos defendernos de esa injusticia, ¿no? Desde luego, si solo me dejara llevar por la emoción, a lo mejor estos son los héroes que vimos ahí, ¿no? Del ejemplo anterior. Debe de haber criterios, es decir, la conjunción entre lo que pienso y lo que siento, ¿no? Me debe dar un criterio de equilibrio, ¿no? Ok, pero es que hay otras emociones, no sé, la frustración es horrible, a nadie nos gusta sentirnos frustrados, sí, pero la frustración es la emoción que te va a incomodar para que te muevas a hacer otra cosa o a intentar otra cosa, ¿no? Vamos, si no te sintieras incómodo, las moscas, las moscas pueden pasarse horas pegándose frente a una ventana cerrada tratando de salir. Esos insectos, hasta donde entendemos, no tienen la capacidad de frustrarse, pero no intentan otra cosa, ¿no? Y mira que la vida de una mosca no es tan larga, entonces gran parte de su vida se les puede ir ahí. Entonces, claro que las emociones sí tienen una función, inclusive para tomar decisiones son importantísimas las emociones, pero nuevamente debe de haber un equilibrio. Si mis decisiones son meramente emocionales, eso tampoco es bueno, ¿no? También hace falta algo de razón ahí, ¿no? Digamos que lo ideal es que haya equilibrio, ¿no? Si solo soy emoción, desde luego que es un problema. Si solo soy razón, también es un problema, ¿no? Hay personas que justamente se han ido acostumbrando a pagar sus emociones, funcionan un poco más racional, ¿no? Pero fíjate a qué cosas pueden llegar. Hace tiempo tuve por ahí unos pacientes, vamos a poner este ejemplo porque es algo curioso, ¿no? Ella decía, es que yo necesito que él sea más cariñoso, ¿no? Eh, pues es que necesito que me diga que me ama, ¿no? Y él decía, pero es que ya lo sabes, ¿para qué necesitas que te lo diga? Cuando yo cambie de opinión, yo te lo hago saber. Pues sí, muy racional, pero muy poco romántico, ¿no? Entonces, no, claro que la emoción, el enamoramiento, ¿no?
hace falta. Entonces, Claro. pues no nos haría mejor, no nos estorban, ¿no? Al contrario, nos ayudan, pero claro que hay que darles equilibrio. ¿Tú qué piensas, Arturo? La emotividad en cualquiera de sus fases, llámese felicidad, tristeza, enojo, todas las que vemos ahí en las películas de Pixar, ¿no? Hasta la ansiedad sale por ahí. Todo este tipo de sensaciones, pues obviamente van a crear nuestros pensamientos. Si solamente metemos información a la cabeza, como bien lo decías, la inteligencia artificial, eh, pues lo tuyo sería una inteligencia natural, porque eres un ser humano. Pero no vas a pasar de responder absolutamente tal cual, ¿no? Podemos entender que puede haber una temeridad de descubrir ese tipo de sentimientos. Así que por tal hecho, eh, hay que ver la raíz de dónde surge tu pregunta. ¿Por qué tú crees que sería mejor la vida sin ellos? ¿En cuál de estos ámbitos te ha tratado mal la vida o la gente, tu entorno? Porque de alguna manera nos ayudan a vincularnos con otras personas, nos ayudan a acercarnos, somos seres sociables, somos animales sociables. Entonces, imagínate que en algún momento te pase como a este colega que en sus principios decía, ¿no? Pues es que yo no tengo sentimientos. Ah, ¿y eso cómo te hace sentir? El paciente, pues te estoy diciendo, ¿no? Que no tengo sentimientos. Entonces, pues de alguna manera no somos ni el hombre de hojalata, ni tampoco somos inteligencia artificial, ni inteligencia natural. Incluso si tú estás pensando que hay seres vivos que no tienen sentimientos, pues déjame te digo, amigo mío, que la ciencia ha demostrado absolutamente que sí. Pues todo ser vivo también es probable que tenga sentimientos. Entonces, imagínate tú como ser humano, pues porque no habrías de tenerlos. Más bien es disfrutarlos, saber canalizarlos y saber también cómo manejarlos, porque bien lo decías, Vic, tenemos que tener un equilibrio entre la emoción y la razón. No podemos ser todo el tiempo racionales, ¿no? A pesar de que eh, a veces las situaciones ameritan que tengamos un poco más de razonamiento ante una situación sentimental o viceversa. Así que pues están ahí por alguna razón, hay que disfrutarlos, hay que saberlos vivir y también hay que saber compartirlos para saber también cómo recibirlos cuando nos los otorgan, ¿no crees? Así es, amigo, así es. Entonces, pues esperamos que esta pregunta haya sido respondida con eficacia, que te dé una orientación mayor y pues bueno, no le temas a tus emociones, ¿no? Como bien dijo el psicólogo Arturo, a lo mejor hay algo ahí que te llevó a preguntarte estas cosas, ¿no? No te sentías tan cómodo con tus emociones, no les huyas, mejor afróntalas, aprende a manejarlas, que no te controlen ellas, aprende a tú controlarlas y dirígelas hacia su verdadera función. Así es. Bueno, pues básicamente llegamos a la parte final de este podcast complejamente. Muchísimas gracias por habernos soportado todo este tiempo, no se crean, por habernos dado, brindado su tiempo, su atención. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Un fuerte abrazo a todos. Vic, amigo, un placer nuevamente estar contigo. Igual, amigo, un placer tener este podcast y por favor no olviden suscribirse, comentarnos, darle clic a la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos nuevos videos. Y pues por hoy ha sido todo. Un placer estar con todos ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima.